Bueno, la vamos a ver MRU y MRV. Bien, MRU, que significa movimiento rectilíneo uniforme, la idea es, tenemos un móvil, ¿sí? Que se va a mover con una velocidad constante, ¿sí? Y una aceleración igual a cero. Es decir, no hay una aceleración, o sea, no hay un cambio, ¿sí? No hay cambio de velocidad. Cambio de velocidad, ¿sí? Entonces se mueve constante. Bien, de esto podemos desprender entonces la fórmula, ¿sí? Vamos a hablar de x de t, va a ser la ecuación de posición, es decir, dónde va a estar ese móvil de acuerdo con el tiempo que transcurre. Bueno, a ver, nosotros tenemos, el móvil va a arrancar de una posición inicial, ¿sí? Un x0, que es de donde yo empiezo a tomar mi sistema o a tomar en cuenta el movimiento del móvil. Entonces, a medida que pasa el tiempo y la velocidad a la que va ese móvil, va a recorrer una cierta distancia, ¿sí? Entonces, de donde yo tome mi sistema, o sea, mi x0, mi inicio, sumado a lo que recorre con la velocidad que va, eso me va a dar la posición total. Entonces va a haber un x0, la posición inicial de donde arranca, más la posición que hace desde que empiezo a contar el movimiento del móvil. ¿Y cómo voy a calcular la posición? Bueno, va a ser la velocidad a la que va el móvil por la cantidad del tiempo que lo estoy calculando, ¿sí? Es decir, si hace una forma de decir 10 metros en un segundo, y anduvo 3 segundos, bueno, va a ser 30 metros. ¿Por qué? Porque la velocidad es constante. Es decir, no cambia, siempre es la misma. Entonces, si hace 10 metros por segundo y lo calculé por 3 segundos, o sea, le tomé el tiempo en 3 segundos, bueno, hizo 10 metros en un segundo, 10 metros en otro, 10 metros en otro, 30 metros en los 3 segundos. ¿Sí? Entonces, esta fórmula x de t va a ser igual a el x inicial, o sea, de donde arranca el móvil que yo estoy tomando, o sea, mi inicio, más la velocidad que lleva el móvil por el tiempo que anduvo ese móvil, ¿sí? Y después tenemos la fórmula de velocidad, que en realidad, como es constante, la velocidad va a ser la distancia que hizo, o sea, el x que recorrió, dividido el tiempo, ¿sí? Mejor dicho, va a ser el delta x sobre el delta tiempo. Es decir, el x final, o sea, la distancia final que hizo, menos la inicial, o sea, la que arrancó, el x sub 0, sobre el tiempo final, es decir, el tiempo que corresponde a esa distancia final, menos el tiempo 0, o sea, el tiempo inicial, ¿sí? Vamos a ver, vamos con un ejemplo. Bien, supongamos, tengo un móvil que se mueve con una velocidad de 10 metros sobre segundo, ¿sí? Y supongamos que el móvil recorrió acá, acá arrancó en 0 metros y recorrió 50 metros, ¿sí? Bien, la velocidad ya la tengo, 50 metros es lo que recorrió, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo averiguar, a ver, el tiempo? Bueno, a ver, si hizo 50 metros y va a 10 metros sobre segundo, ¿sí? Puedo usar la fórmula y despejar tiempo, ¿sí? Pero acá rápidamente me puedo dar cuenta que si acá mi tiempo inicial es 0, porque arrancó, desde donde yo empiezo a contar, acá lo hizo en 5 segundos, ¿sí? Este es 0 segundos y este es 5 segundos, porque va a 10 metros sobre segundo, hizo 50 metros, quiere decir que hizo en 5 segundos esto, ¿sí? Entonces, como podemos ver, la velocidad acá va a ser delta x sobre delta t. Pero ¿quién es delta x? Bueno, delta x es el x final, o sea, la posición final, que en este caso es 50 metros, menos 0 metros, porque es la posición inicial de donde yo empecé a contar. Y el tiempo final es 5 segundos, que es el tiempo final, que es cuando está en la posición final, menos 0 segundos, que es de cuando yo empecé a contar.
Bueno, y esto me queda 50 metros sobre 5 segundos, que me da 10 metros sobre segundo. ¿Sí? Bueno, y si usamos la de posición es lo mismo, digo, a ver, la posición inicial es 0 metros, más la velocidad, 10 metros sobre segundo, por el tiempo, y acá lo estamos tomando que recorrió 5 segundos, 5 segundos, 5 segundos, ¿sí? Bien, ¿cuánto me va a dar esto? Bueno, acá se cancelan los segundos y me da 0 más 10, 10 por 5, 50, más 0, 50. 50 metros, ¿sí? Que como vemos es lo que recorrió acá, ¿sí? Bien, es un ejemplo básico de lo que es MRU. Bien, ahora para MRV lo que va a cambiar es esto. Ahora, el móvil va a tener una velocidad que varía, ¿sí? Que varía. ¿Y gracias a quién varía? A la aceleración, que la aceleración sí va a ser constante, es decir, acelera siempre igual. Pero esta aceleración me va a provocar un cambio en la velocidad. Si yo venía con una determinada velocidad y aceleré, bueno, la velocidad va a aumentar. Si desacelero o freno, la velocidad disminuye, ¿sí? Entonces, ahora aparece la aceleración, que es constante, pero ya no es cero, entonces la velocidad varía. Entonces, ¿cómo va a hacer ahora la ecuación de posición? Bien, voy a seguir teniendo un x0 más algo, pero este algo ahora es la velocidad inicial que yo tenía por el tiempo transcurrido, ¿sí? Más un medio de la aceleración que yo tengo por tiempo al cuadrado, ¿sí? Bien, esta sería la fórmula. Ahora lo que estoy sumando acá es esta parte que es la de la aceleración, ¿sí? Entonces, a la velocidad inicial que yo tenía, perdón, al x0 que yo tenía, que es de donde arranca el móvil, más la velocidad inicial con la que arrancó ese móvil, ¿sí? Por el tiempo que lleva andando, más la aceleración que me da ese cambio de velocidad por el tiempo al cuadrado me va a dar la posición de ese móvil a medida que transcurre el tiempo, ¿sí? Y ahora sí va a haber una fórmula de velocidad, ya que la velocidad sí va a cambiar acá. Y esta va a ser la velocidad inicial que tenía el móvil, con la que arrancó, más, y ahora, ¿quién me daba el cambio de velocidad a mí? La aceleración. Entonces, la aceleración que tiene el móvil por el tiempo que transcurre, me va a dar esa velocidad que se agrega a la que ya tenía y me va a terminar dando la velocidad final con la que el móvil anda en un determinado momento, ¿sí? En un determinado tiempo, siempre en función de eh, estas ecuaciones, ¿sí? Y aparece una ecuación más que en realidad es, así como en MRU la posición tenía su ecuación y la velocidad era delta x sobre delta t, o sea, la posición que hizo dividido el tiempo que hizo, y eso me daba la velocidad única porque era constante, acá la aceleración al ser constante también va a tener una única fórmula que va a ser la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Es decir, delta B sobre delta T. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿qué me da la aceleración? ¿Qué es la aceleración? Bueno, es el cambio de la velocidad. Entonces, como es ese cambio de la velocidad, si yo hago la velocidad final del móvil menos la inicial que traía, dividido el tiempo de esa velocidad final menos el tiempo de la velocidad inicial, me va a dar justamente esa aceleración que hubo, ¿sí? O desaceleración, ¿sí? Justamente me va a dar ese cambio. ¿Cuál fue el cambio? ¿En cuánto se incrementó o se disminuyó la velocidad? ¿Sí? Bien. Bueno, antes de pasar a un ejemplo general, otra de las cosas es que también esto lo puedo relacionar con las derivadas, ¿sí? ¿En qué sentido? Bueno, a ver, la velocidad instantánea, ¿sí? Es decir, la velocidad en un instante dado, ¿sí? A ver, vamos a recordar esto, que la velocidad era delta x sobre delta t, ¿sí? Entonces, si
delta t tiende a 0, ¿sí? Es decir, ese lapso del tiempo en el que yo estoy calculando cada vez es más cercano, o sea, es casi cero, casi nulo, por eso es la velocidad instantánea, ¿no? En un momento dado, o sea que esa diferencia, ese delta t es casi nulo, yo puedo calcular la velocidad como el límite con delta t tendiendo a 0 de delta x sobre delta t. Y esto me va a dar, esto es el límite que se utiliza, ¿no? El conocido para calcular la derivada en un punto dado. Bueno, esto me va a dar la derivada de x en función de t, ¿sí? Bien, es lo mismo que decir que la velocidad entonces va a ser igual a la función de posición derivada, ¿sí? Entonces, si yo derivo la posición, me da la velocidad, ¿sí? Y de la misma manera, yo puedo pensar entonces ahora que como la aceleración es delta v sobre delta t, si yo hago a delta t lo hago tender a 0, ¿sí? De delta v sobre delta t, bueno, esto va a ser la derivada de la velocidad en función de t, ¿sí? Es decir, que si derivo la velocidad, me da la aceleración. Es decir, la aceleración va a ser igual a v de t, la ecuación de la velocidad derivada, ¿sí? Bien, vamos a un ejemplo. Bien, vamos a ver este ejemplo. Dice, ¿cuánto tiempo le toma a un auto cruzar una intersección de 30 metros de ancho después de que el semáforo se pone en verde, considerando que el auto pasa por el reposo o parte del reposo con aceleración constante de 2 metros sobre segundo cuadrado? Bien, primero importante al resolver ejercicios bueno, de física, ¿sí? Es hacer un pequeño diagrama, un pequeño dibujo o una idea de qué es lo que me plantea el problema o la situación, ¿sí? Entonces, acá lo que me dice es que hay un auto, ¿sí? Que está acá en el reposo, y hay una calle, una intersección, o sea, el auto viene acá por esta calle, y hay una intersección, ¿sí? Acá está el semáforo. Entonces, cuando se pone en verde, el auto tiene que cruzar para el otro lado, ¿sí? Y esta dice que mide 30 metros, ¿sí? O sea, ¿cuánto entonces dice que el auto va con una aceleración de 2 metros sobre segundo cuadrado, ¿sí? Entonces, el auto tiene que ir para allá, cruzar 30 metros hasta el otro lado. Entonces, parte del reposo y la aceleración es constante de 2 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, y te pregunta cuánto tiempo le va a llevar cruzar esa calle de 30 metros. Primero, anotemos los datos que tenemos. Primero, sabemos que el x de t, o sea, la posición, ¿sí? O sea, la posición, en algún momento vamos a tener que calcular que una posición de 30 metros, ¿sí? O sea, que una posición final se arrancó acá de 0, que la posición final, que es cruzar al otro lado, es 30 metros. O sea, que ese es un dato que tenemos. Tenemos de dato que la velocidad inicial es 0, porque parte del reposo, ¿sí? O sea, 0 metros sobre segundo, vamos a poner. Bien, y que el x0, o sea, la posición inicial del móvil, también es 0 metros, porque vamos a tomar como que en la intersección justo es 0 metros, y entonces tiene que cruzar 30. Bien, tenemos, digamos, la velocidad final no la sabemos, no sabemos con qué velocidad llega allá, pero no nos pide, ¿sí? Y la aceleración es 2 metros sobre segundo cuadrado, ¿sí? Bien, esos son los datos que tenemos. La velocidad no la sabemos, pero no nos pide, lo que nos pide es el tiempo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, a ver, empecemos a usar las fórmulas que conocemos. Nosotros sabemos que x de t es x0 más b0 por t más 1/2 de la aceleración por t al cuadrado. Bien, pero ¿qué pasa acá? Tenemos que x0 es igual a 0 y que b0 es igual a 0 también, porque parte del reposo. Entonces la ecuación de la posición me termina quedando solamente 1/2 de la aceleración por t al cuadrado, ¿sí? Porque, a ver, esto se me anula, ¿sí? Vamos a poner con otro color, esto se me fue, y esto también se me fue porque es 0, ¿sí? Bien, entonces, reemplacemos los datos. A ver, ¿quién es x de t? O sea, ¿cuál es la posición final a la que quiero llegar? 30 metros. Entonces, x de t va a ser 30 metros.
Y acá tengo un medio por la aceleración que la conozco, es 2 metros sobre segundo al cuadrado, por t cuadrado que no lo conozco. Bueno, despejo t. Acá el 2 se me fue con el 2, y divido, me queda 1. Entonces el 1 pasa viendo para el otro lado, entonces me queda 30 metros. Va a ser igual a, acá paso dividiendo, 1 metros sobre segundo cuadrado, ¿sí? El 1 que pasé dividiendo es igual a t cuadrado. Bueno, de acá saco entonces que t va a ser la raíz cuadrada de 30 metros, perdón, el metro se cancela, ¿sí? O sea, me queda segundo cuadrado, ¿sí? Segundo cuadrado. ¿Lo ven ahí? O sea, porque acá el metro, digo, el segundo cuadrado, esto lo multiplica arriba, entonces el metro acá se me va, ¿sí? Entonces me queda segundo cuadrado. Bien, y cuando calculo esto me da 5,48 segundos, ¿sí? Y ese es el tiempo. Ahora bien, ¿qué pasa si yo quiero averiguar la velocidad final, por ejemplo, acá en los 30 metros, cuando pasa esta línea de los 30 metros? Bueno, hago la fórmula de velocidad, ¿sí? ¿Cuál era la fórmula de velocidad? La fórmula de velocidad era velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Entonces, la velocidad inicial ya dijimos que era igual a 0 acá, porque parte del reposo. Entonces, la velocidad final va a ser 0 más la aceleración, 2 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo. Y acá el tiempo es 5,48. ¿Por qué uso este tiempo? Porque es el tiempo justamente que está a los 30 metros. Y yo quiero averiguar la velocidad final justo en esos 30 metros. ¿Sí? Bien. Entonces, acá, bueno, el cuadrado del segundo se me va a ir con este segundo, y eso hace que justamente me quede metros sobre segundos. Y bueno, y hago 2 por 5,48, que son los segundos, ¿no? Y eso me da 10,96 metros sobre segundo. ¿Sí? Y esa sería la velocidad final en este tiempo, ¿sí? En 5,48 segundos.